Y el mensaje es: bajen un cambio. Esto no da para más, tomando de referencia lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, que no están discutiendo por un proyecto. Después vemos qué proyectos están discutiendo. Suena inoportuno hoy una reforma judicial, habrá que conocer los detalles de ese gravamen, si será única vez para el impuesto a la riqueza, si existe o no, la intromisión del Estado en el negocio privado de las telecomunicaciones que hablamos la semana pasada. Pero debe entender la política que tiene que bajar un cambio. Y atención, lo venimos diciendo y se lo dijimos al gobierno, en nombre de la pandemia y de la cuarentena no vale todo. Y si bien los que gobiernan son siempre los que tienen la mayor responsabilidad, el bajen un cambio alcanza a la oposición. Hoy la oposición política debe entender que flaco favor le hace a la tensión social que se vive en la Argentina, con esto que decíamos del sistema de salud, en un límite de ocupación, de estrés, no de saturación, pero sí en una situación complicada, seguir echando leña al fuego. Y pareciera que hay determinados sectores de la oposición que disfrutan que al gobierno, que al país le vaya mal. Ayer en la Cámara de Diputados parecían un jardín de infantes. Los chicos que se están peleando por un autito, así no, esto es para mí, esto es para vos. Y se peleaban infantilmente sobre el método de sesionar, cómo hacerlo. Estuvieron reunidos durante días y horas y Sergio Massa trató de llegar a un consenso que finalmente no se logró para ver de qué forma sesionan. Si no se pueden poner de acuerdo, ni siquiera para ver de qué manera funciona el Parlamento Nacional, ¿cómo podemos pensar los ciudadanos, los argentinos, que tan difícil la estamos pasando sin ser el peor de los mundos, que la Argentina puede salir adelante después del papelón que se vio ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde, insisto, hay sectores de la oposición que parecen ser agoreros del drama, de que se prenda fuego todo, de que no funcione nada. Es irresponsable en algunos momentos el accionar también de la oposición política en la Argentina, y esto le alcanza al propio expresidente Mauricio Macri. ¿Cómo se entiende un expresidente haciendo análisis de la cuarentena desde sus vacaciones en Francia? No nos vengan con el cuento de la FIFA, no nos vengan con sus responsabilidades. Desde sus vacaciones en Francia, el expresidente celebrando las libertades de la cuarentena de Francia, que Francia tuvo más de 30.000 muertos. ¿Qué parámetro usa el expresidente para estar haciendo esas convocatorias, esos mensajes que envía a la distancia, muy tranquilo en el verano europeo, y sin siquiera haber hecho una mínima autocrítica de lo malo que fue su gobierno? Que puertas adentro hay hombres y mujeres de Juntos por el Cambio que hacen esa autocrítica, pero pareciera que el presidente no está en esa sintonía, como si no tuviera absolutamente nada que ver con todos los problemas que hoy tiene la Argentina. Hay responsabilidad de Macri, de gobiernos anteriores. Un día es cierto, la Argentina tiene que poner punto seguido y empezar a mirar para adelante, pero sería muy bienvenido que el expresidente Macri, en lugar de seguir tomando sol en las costas francesas o suizas, esté haciendo una mínima autocrítica de lo que fue su gestión de gobierno. Es mucho más saludable, por lo menos, el silencio de Vidal a esta altura, que uno quiere saber alguna reflexión de la exgobernadora. Pero es mucho más oportuno lo de Vidal que lo de Macri. Lo de ayer fue tan grave que la oposición, según denuncia Massa, filtró su teléfono celular, le empezaron a llegar amenazas de muerte. Se toma con una liviandad la palabra golpe, amenazas de muerte a un líder político, que realmente es aterrador lo que pasa. Pero más grave que la amenaza de muerte es el silencio de sus compañeros de trabajo, del resto de los diputados. Nadie dijo nada, solo el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, que pertenece al espacio de Massa, condenó esas amenazas de muerte. El resto de la dirigencia política ni siquiera para esto sirven para defenderse. Vemos todos los días cantos violentos en la puerta de la casa de la expresidenta. Vemos los cacerolazos, las marchas que convoca la oposición cuando está desaconsejado juntarse y manifestarse. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y hacerlo. Pero la oposición debe tener un lugar digno y estar a la altura de las circunstancias que hoy parece no tenerlo. Es realmente muy preocupante lo que está pasando hoy en torno a la tensión social, y la política pareciera que está metiendo por momentos más leña al fuego. Y atención,
Atención al llamado que está haciendo la sociedad en general contra la política. En las últimas horas, en un off the record, un intendente de Juntos por el Cambio del Gran Buenos Aires dijo: ojo que puede aparecer un que se vayan todos y que esto nos alcance a nosotros también. Me reconoció ese intendente que lo habla con sus pares de Juntos por el Cambio, pero que muchos no le dan importancia. Atención, porque está a un límite la paciencia de los ciudadanos argentinos de estar otra vez enojados contra toda la dirigencia política, no contra uno que gobierna, contra otro que es la oposición. A la gente ya no le importa eso. Deben unirse, deben trabajar en conjunto, debe haber una mesa de diálogo, lo tiene que hacer desde el presidente e insistimos, hasta el último intendente, que después reclaman diálogo y en sus municipios, como comentamos acá algunos miércoles atrás, ni siquiera escuchan a un concejal de la oposición, pero después se jactan en criticar que el presidente o el gobernador no los escucha. Este mismo intendente que nos contaba que se puede venir un que se vayan todos, que el fin de año va a ser alarmante, que le angustia mucho la preocupación de sus comercios, que no va a clausurar ningún comercio más allá de que la provincia no permita su funcionamiento, y esto vuelve a abrir el gris de la cuarentena, no cuarentena, que existe, pero tiene un guiño cómplice de los intendentes que dicen: dejemos laburar a la gente con cuidado, con distancia, que ya se saben cuidar, más allá de que hay muchos contagios. Ese mismo intendente que desoye con cierta lógica las prohibiciones de la provincia nos decía: con el gobernador Kicillof se hace difícil trabajar. El gobernador Kicillof denosta a los intendentes, no le importa lo que pensamos, no escucha lo que le decimos. Lo decían off the record, con varios periodistas, pero muy preocupado. La pregunta fue: ¿y entonces cómo hacen? Y bueno, lo vamos llevando, pero con sus ministros es muy difícil trabajar. Parece un centro de estudiantes con muy poca experiencia para llevar adelante una crisis como esta. El diálogo de la provincia con los intendentes es muy delicado, básicamente porque los intendentes de Juntos por el Cambio, pero también del Frente de Todos, dicen sentirse no escuchados por el gobernador Kicillof, que le falta gestión, que le falta la sensibilidad política para escuchar a los intendentes, que finalmente están mucho más cerca de la gente. Ni hablar de la transferencia de recursos y de fondos, que hay intendentes que andan llorando para que la provincia se los pueda transferir, la provincia atravesando también, por supuesto, una situación crítica en torno a las arcas provinciales. Otro punto es la comunicación del gobierno. Se tropieza todo el tiempo. En la última comunicación del presidente, en el peor momento, en 5 minutos se sacó el tema de encima. ¿Qué le llegó a la gente? Bueno, ya no es tan grave. Y estamos tal vez en el peor momento. Como mínimo debe revisar el presidente su comunicación, porque cansado como se lo vio en las últimas horas, al confundirse si la Cámara de Diputados sesionó o no ayer, fíjese que fue tal el escándalo de la Cámara de Diputados que ni siquiera el presidente pudo distinguir si la sesión de ayer fue válida o no, cuando había temas importantes que se trataban en la jornada de ayer. Decíamos, de la comunicación del presidente debe ser revisada, pero rápidamente. Y esto no es caerle a sus voceros ni a su gente que lo asesora en materia de comunicación, pero no hubo una presentación fuerte, contundente, un mensaje claro sobre la continuidad de la cuarentena, pero sí tuvo tiempo para irse a un canal ultrakirchnerista a responder bromas en una entrevista muy jovial que duró un largo tiempo el sábado a la noche. Estos intendentes que hablábamos en las últimas horas, preocupados por los comercios, preocupados por las habilitaciones, preocupadísimos por la seguridad, están muy preocupados por las tomas de tierras. Hay un tren que no funciona desde hace 5 días porque hay una toma de tierras en la estación Victoria, en el norte del conurbano, y estamos todos como espectadores, nadie actúa. Ni la justicia, ni ninguna esfera del Estado pueden resolver una situación complicadísima como esta, que tiene el drama de las tierras, que todos coincidimos que no es el camino, tomar tierras en medio de esta situación, pero hay gente que está desesperada, que no tiene un techo para vivir. Entonces es un problema realmente dramático. Atención, si quiere algo de claridad en todo esto, atención cuando habla el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, vecino de la zona norte, que lo describen como un hombre lúcido, inteligente, con un buen recurso humano y con su equipo.
Y definiciones como la de Quirós son interesantes. Lo escuchaba en las últimas horas y dijo: nosotros estamos propensos a abrir más actividades, a entender que la curva es alta pero está estable, y tal vez en la provincia tienen otra mirada, que es mantener todo más cerrado. Y Quirós dijo: para que nos entiendan, no estamos peleados, tenemos miradas diferentes sobre la pandemia. Las dos pueden estar acertadas, las dos pueden estar equivocadas. Son distintas miradas sobre una enfermedad que es muy contagiosa, que hoy no tiene cura, que tiene una tasa de letalidad que para algunos es alta, que para otros es baja, depende del parámetro, el lugar y las condiciones habitacionales que tomemos para eso, pero Quirós lleva tranquilidad cuando habla, no mete miedo, lleva un mensaje responsable que dice: hay una nueva normalidad, mantengamos la distancia, empecemos a convivir con el virus, pero no nos relajemos, y entender que la política de un lado y del otro, la General Paz, de un lado y del otro, de un color político, no tiene que ser una grieta que muchas veces nos hace caer, incluso a los ciudadanos y por supuesto a los periodistas, en un error terrible, que lleva al odio, que lleva a la pelea, que lleva a la tensión social y que lleva a un final incierto para la Argentina. Modelo Quirós entonces, a sentarse en una mesa, a dialogar, a trabajar juntos, algo que venimos pidiendo a gritos la mayoría de la sociedad, que no importa quién resuelva los problemas, sino que se trabaje con un bien común, que sea una salida consensuada y digna a los problemas de la Argentina. Del último intendente al presidente de la Nación, todos tienen que estar alineados y con la misma camiseta. Lamentablemente, y con la foto de ayer de diputados, parece que vamos por el mal camino. Hay tiempo para corregirlo. El aplauso a los médicos de siempre, el agradecimiento, están siendo héroes y heroínas. Va nuestro homenaje para ellos como todas las noches. Y una pregunta que vamos a desarrollar después de la pausa. ¿Y la educación y los chicos? ¿Se perdió un año? ¿Cuándo se vuelve a la escuela? ¿Se puede volver? ¿Es peligroso? ¿Qué pasa en el mundo? Vamos a entrevistar a una de las personas que más sabe de educación en la Argentina. En un instante hablamos con Gustavo Yáñez y por supuesto Ariel Ferrentino, Alejandro Cancelare y Jorge Chío, con todas las novedades de lo que pasa en el ámbito político del conurbano bonaerense. Esto es 23 en punto.